Bienvenidos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo 16. Quédate, acompáñame y suscríbete si no lo has hecho, y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. En el ámbito legal y familiar, una herencia es algo que se recibe de alguien, una propiedad, una suma de dinero o un apellido. Es un objeto externo que cambia de manos tras una muerte. Sin embargo, el Salmo 16, David rompe esta lógica técnica. Él no está interesado en las bendiciones de la tierra prometida como fines en sí mismo. Para David, la matemática de la fe es distinta. Dios no es el dador del regalo. Dios es el regalo. Cuando dice Jehová es la porción de mi herencia, está declarando que su patrimonio no es algo que Dios le dio, sino alguien que Dios es para él. La seguridad de David no nace de un optimismo ciego, sino de la fidelidad pactual de Dios, es decir, el Dios del pacto. David entiende que su relación con el Eterno está anclada en un pacto que no depende de las circunstancias. Por eso puede decir que sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Técnicamente, las cuerdas eran las herramientas de medición para repartir la tierra entre las tribus. David mira su vida y aunque esté rodeado de enemigos, concluye que su terreno espiritual es perfecto porque Dios mismo es el límite de su propiedad. Pero aquí llegamos al punto más crítico de nuestra tesis. David habla de que su cuerpo descansará confiadamente y que no verá corrupción. Como bien notaron los apóstoles Pedro y Pablo siglos después, David murió y su sepulcro sigue entre nosotros. Entonces, ¿quién es el verdadero chasid? Es decir, chasid, que significa el objeto de la fidelidad pactual de Dios. Y en el griego, osión, el santo. Este Salmo 16 es una profecía técnica de la resurrección. David puede reposar hoy porque sabe que su esperanza descansa en la fidelidad de Dios hacia el Mesías. Disculpe. La resurrección de Cristo es el anticipo legal que garantiza que nuestra herencia, Dios mismo, es eterna y que ni siquiera en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos, puede retener a los que están unidos a Cristo. En el Pentecostés, el apóstol Pedro realiza una auditoría técnica del Salmo 16 para probar la resurrección de Cristo. Esta es la conexión directa que valida su tesis, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo
vea corrupción. En Hechos capítulo 2 y versos del 25 al 27. El argumento de Pedro es que David murió y su cuerpo sí vio corrupción. Su sepulcro estaba allí mismo. Por lo tanto, David, actuando como profeta, no hablaba de su propia biología, sino de la de su descendiente. El verdadero chasid. Pedro introduce el término hebreo chasid, el objeto de la fidelidad pactual de Dios, que en el griego sería el osión, el santo. Jesús es el único que cumple técnicamente con el Salmo 16, porque su cuerpo fue el único que entró al sepulcro y salió de él intacto. La esperanza mesiánica en el Salmo 16. Pasamos a la lectura del Salmo 16. Una herencia escogida. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Señor, gracias te damos por este salmo precioso. Te pedimos que este estudio sea para ayudar a las personas, para comprender, Señor, la profundidad teológica que tiene este salmo y la belleza de la palabra tuya. Señor, ayúdanos y permite que este programa pueda ser transmitido y retransmitido para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo comienza diciendo Mictán de David. Mictán es un término técnico que aparece en los encabezados de 6 salmos: el 16, el 56 y el 60. Aunque su significado exacto ha sido debatido, hay 2 raíces principales que enriquecen esta tesis. La raíz ketén, que significa oro. La tradición rabínica y muchos traductores antiguos lo asocian con el oro más puro. Esto sugiere que el Salmo 16 no es una reflexión pasajera, sino un tesoro de oro. Es una verdad que no se devalúa. Es la joya de tener a Dios como herencia. La raíz catán, que significa grabar o inscribir, es otro de los significados que otros estudiosos sugieren que significa el término mictán,
que significa, otros dicen que es poema de inscripción o un monumento. Esto implica algo permanente o imborrable. Al igual que en una inscripción en piedra, la fidelidad pactual, es decir, del pacto de Dios y la esperanza de David están grabadas para siempre, resistiendo incluso la erosión de la muerte. La tesis teológica de este salmo es la declaración suprema de que Dios no es simplemente el dador de la herencia, sino que Él mismo es la herencia. La tesis sostiene que el reposo del creyente en esta vida y la resurrección de su cuerpo en la venidera descansan exclusivamente en la fidelidad pactual de Dios y en la resurrección anticipada del Cristo, el único y verdadero chasid, es decir, santo. Este salmo es la piedra angular exegética para el capítulo 8 de la Confesión de Fe de 1689. En el capítulo 8, en el párrafo 4, se lee: el Señor Jesús fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, y sin embargo no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. En la exégesis y hermenéutica vemos que el texto avanza en una progresión lógica que va de la devoción terrenal a la gloria eterna. Del versículo 1 al 4 vemos la confesión de lealtad, refugio en Yahvé, el bien supremo, y repudio al pluralismo idolátrico. Del versículo 5 al 8 vemos la celebración de la providencia, la porción asignada, el consejo nocturno y la vida vivida coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios. La victoria sobre el Seol, el lugar de los muertos, del versículo 9 al 11, es la inmersión en la escatología, que es la ciencia que estudia los acontecimientos que van a suceder en un futuro, la preservación del alma y la resurrección corporal. Entre las léxicas podemos ver, por ejemplo, el término Tobá, bien. David declara Belaleika, no hay para mí bien fuera de ti. Dios no es un medio para alcanzar un fin. Él es el summum bonus, es decir, el bien supremo. Toda teología que busca a Dios por lo que Él da, por lo que Dios puede dar, no lo es y cae en la idolatría. Vemos el término chelek, porción o herencia, vocablo utilizado en Números 18:20 para describir cómo los levitas no tendrían tierra, porque Jehová mismo sería su porción. David espiritualiza el concepto levítico para todo el pueblo de Dios. Vemos la palabra sacha, corrupción o foso. Es la putrefacción física de la tumba. Y por último, vemos la palabra chasid, santo, o aquel que es objeto de la lealtad puntual. Aunque David era un chasid en un sentido derivado, este término apunta tipológicamente a Cristo, el Santo de Israel. En la historia de la redención
vemos como el apóstol Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, y el apóstol Pablo en Antioquía, en Hechos 13, utilizaron el Salmo 16 para probar la resurrección de Cristo. Argumentaron mediante el sensus pleno, es decir, el sentido pleno, dado que David murió, fue sepultado y su cuerpo vio corrupción. No podía estar hablando en última instancia de sí mismo. David hablaba como profeta. La resurrección de Cristo es el cumplimiento histórico de este poema de oro, garantizando nuestra unión mística con Él, que la muerte tampoco tendrá la última palabra sobre nosotros. En el bosquejo homilético lo he dividido en varias sesiones. La primera, la exclusividad del pacto, el Señor como el bien supremo. En el segundo punto he titulado la satisfacción de la providencia, el Señor como la herencia perfecta. En el tercer punto, el triunfo escatológico, el Señor como garantía de la resurrección. Pasemos a la exposición ampliada de la homilética. En el primer punto dice, la exclusividad del pacto, el Señor como el bien supremo. Versículo del 1 al 4. El ruego de la fe dependiente. David comienza como un imperativo, somreni, guárdame. Esta no es una oración de un hombre autosuficiente, sino es la confesión de una depravación humana que reconoce su fragilidad. Al decir, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, David renuncia a cualquier noción de justicia propia. Su seguridad no está en su corona, sino en su Creador. Vemos el afecto santificado hacia los santos. Una cristología correcta siempre conduce a una eclesiología correcta. En el versículo 3, David dirige su mirada a los santos que están en la tierra. Aquel que encuentra su porción en Dios inevitablemente amará a aquellos en quienes Dios ha puesto su gracia. Son los excelentes en quienes está todo su deleite, evidencia tangible del llamamiento eficaz, obrando en la comunidad del pacto. Vemos también el repudio categórico a la idolatría. El marcado contraste entre el versículo 4 describe a los réprobos, las personas que no han sido aprobadas por Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. La idolatría no ofrece refugio, solo fatiga existencial. David realiza un corte quirúrgico y litúrgico. No ofrecerá sus libaciones de sangre, ni tomará sus nombres en sus labios. La exclusividad del pacto demanda una separación radical, llamada ahora santificación. Habiendo establecido la antítesis fundamental entre la vanidad de los ídolos y la suficiencia de Yahweh, el salmista no se detiene en una mera negación intelectual de los dioses falsos. La teología reformada no es solo una ausencia de error, sino la posesión de la verdad. Por tanto, David transita orgánicamente del repudio a los ídolos al deleite íntimo en la providencia de Dios. Si los ídolos traen multiplicidad de dolores,
Jehová proveerá la exactitud de una herencia inestimable. En el segundo punto, vemos la satisfacción de la providencia, el Señor como la herencia perfecta. La suficiencia de la porción y la copa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Aquí el salmista usa un lenguaje sacramental y de adjudicación de tierra. La copa representa lo que Dios ha decretado para su vida. Y al aceptar la copa es someterse al decreto eterno, encontrando en Dios mismo la satisfacción que el hombre natural busca en el dinero, en el poder, en los placeres. Todo eso que el hombre anda buscando, sola y única y exclusivamente se encuentra cuando el hombre encuentra al Señor. Vemos el deleite de la soberanía. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas, chavalín, se usaban para medir parcelas de tierra. David afirma que la soberanía de Dios sobre su destino es perfecta y hermosa. El calvinismo histórico brilla aquí. La predestinación y la providencia no son doctrinas lúgubres, sino lugares deleitosos, donde el alma encuentra en un cosmos ordenado por un Padre amoroso. Vemos aquí también la disciplina del consejo y la vida corandeo delante de Dios. En el versículo 7, David bendice a Jehová que le aconseja. Este consejo ocurre aún en las noches, refiriéndose a la obra iluminadora del Espíritu Santo en, como dicen, los riñones, que en el hebreo es considerado como el asiento de los efectos y la conciencia. Como resultado, David declara en el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto es vivir corandeo, frente a Dios. Porque Dios está a su diestra, su vida espiritual goza de estabilidad inamovible. No seré conmovido. Llegamos ahora al pináculo teológico del Salmo. La fe de David no es un mero estoicismo terrenal. Si Jehová es verdaderamente nuestra porción inamovible en esta vida, la lógica del pacto dicta que la muerte no puede romper esa comunión. El Dios que guía con sus consejos en las noches nuestras vidas terrenal no nos abandonará en la noche del sepulcro. Así, el deleite en la providencia presente catapulta al redimido hacia la certidumbre de la gloria escatológica. Vemos entonces en tercer lugar el triunfo escatológico. Es decir, dije escatología, los sucesos que van a posteriores. El Señor como garantía de la resurrección. Dice, el reposo integral del ser. Se alegró por tanto mi corazón. Mi carne también reposará confiadamente. Note la totalidad del ser humano. La totalidad. Corazón, alma, carne. La salvación en la teología bíblica no es el escape platónico del alma de la prisión del cuerpo, sino la redención y el reposo de la persona entera, incluyendo su materialidad. Vemos también la conquista cristológica sobre el Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo chasis vea corrupción, sacha. Este es el texto que fundamenta Hechos 2.
Tipológicamente, Cristo es el Santo de Dios, cuya carne, descansando en el sepulcro de José de Arimatea, no experimentó la putrefacción de la caída. Por su justificación forense y victoria vicaria, la muerte ha sido despojada de su aguijón. Vemos entonces la consumación de la gracia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. La resurrección no es un fin en sí mismo. Es el fin en la que todos los redimidos de todas las edades, adorando al Cordero, a la diestra de Dios, donde Cristo está sentado hoy, hay deleite para siempre. El Salmo termina donde empezó, en Dios como el bien supremo, el sumum bonus. Pero ahora, no a través de un espejo oscuro, como veíamos anteriormente, sino ahora cara a cara en la gloria eterna. En la aplicación práctica, este salmo nos confronta. Vivimos en una época de dolores multiplicados, porque la iglesia misma a menudo persigue otros dioses. El entretenimiento, el reconocimiento secular o la prosperidad terrenal. Este salmo nos reprende. Si tu gozo depende de la estabilidad de tu parcela terrenal, de lo que tú tienes, de tu riqueza, de dónde tú estás trabajando, etcétera, y no del Dios de la parcela, estás bebiendo de una copa equivocada. Para el creyente atormentado por el miedo de la muerte o la enfermedad, el Salmo 16 es un ancla inquebrantable, porque el cuerpo del Señor Jesucristo salió de la tumba de piedra el domingo de resurrección. Tu tumba también será vacía, y la mía. Nuestras tumbas van a estar vacías por causa de nuestra unión mística con el mediador. El Padre te preservará para la eternidad. Este salmo nos da una guía preciosa para la santidad. Observa cómo David cultivaba la santidad. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Mi vida corandeo. La santificación no se logra mediante un esfuerzo moralista vacío, sino mediante una comunión incesante, manteniendo a Cristo ante los ojos del alma en toda decisión, negocio o relación. En la sección apologética puedo decir que este salmo nos ayuda frente al naturalismo secular, que sostiene que la muerte es el cese absoluto de la existencia, la aniquilación. La cosmovisión bíblica presupone que el cuerpo material es intrínsecamente valioso para Dios y está destinado a la restauración, no a la destrucción. Este salmo también nos ayuda en la defensa, desarma el pluralismo posmoderno, la aseveración de que todos los caminos llevan a Dios. Es refutada por el versículo 4. Se multiplicarán los dolores de los que sirven a otro Dios. El Dios de la Biblia no admite panteones compartidos. Además, la utilización apostólica de este salmo en Hechos provee una defensa histórica del cristianismo. El sepulcro vacío de Jesús no es una anomalía, sino el cumplimiento exegético y lógico de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. El Salmo, concluimos, el Salmo 16 nos enseña que el cristianismo no es simplemente creer en cosas sobre Dios, sino en tener a Dios como nuestro mayor tesoro. Desde el polvo de la tierra hasta la diestra de su trono, nuestra herencia
está segura en el Santo de Israel. Oremos. Soberano Señor, Creador y Redentor nuestro, confesamos con vergüenza cuántas veces hemos buscado nuestro bien fuera de ti, corriendo tras ídolos que solo traen fatiga a nuestra alma. Perdónanos por dudar de tu providencia cuando las cuerdas de la vida no parecen caer en lugares deleitosos. Te rogamos que nos conceda la gracia de vivir con tu presencia siempre delante de nosotros. Y cuando llegue la hora de enfrentar el sepulcro, que podamos cerrar los ojos con la gloriosa certeza de que por los méritos de Cristo no veremos corrupción eterna, sino que despertaremos a la plenitud de tu gozo. Por el Rey resucitado, Jesucristo. Amén. Dios te bendiga por haber estado conmigo en esta nueva edición de tu canal, La Voz Reformada. Nos vemos en el siguiente programa. Dios te bendiga.